Invitamos a la audiencia a participar en la siguiente conferencia, El emprendedor universitario como motor del desarrollo, impartida por el máster Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT Uruguay, en este mismo auditorio y también por la misma plataforma digital a partir de las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Muchísimas gracias por su compañía en esta primera conferencia. Virtual, pueden realizar sus comentarios o pueden realizar también sus preguntas a través del chat, las cuales serán atendidas al finalizar la conferencia. Para los asistentes que se encuentran en el auditorio, podrán levantar su mano y alguien del equipo les asignará un micrófono para que puedan desarrollar su pregunta. A continuación, tenemos la segunda conferencia titulada El emprendedor universitario como motor del desarrollo, y será impartida por el máster Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay. El máster Enrique Topolansky es director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT de Uruguay, CIE, y catedrático en Innovación y Negocios de la Universidad ORT Uruguay. Es licenciado en Informática. Cuenta con una maestría en Negocios y Administración MBA de la Universidad de ORT. Un diploma en Computer and Information System en la Universidad de Oxford. Se ha especializado en temas de innovación y emprendimientos, obteniendo su certificación en Educación Emprendedora de Babson College. Y estudios en emprendimiento en Stanford University, STVP y un posgrado en Transformación Digital del MIT. Desde hace 21 años, contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de Uruguay y la región, en la cual se ha desempeñado diferentes roles como emprendedor, mentor, profesor e inversor. Le cedemos la palabra al máster Enrique Topolansky. Hola, hola. Bueno, a ver, primero agradecer, la verdad que es un placer volver luego de la pandemia y ver cómo se han ido recuperando, cómo están saliendo adelante, encontrarme en los corredores con emprendedores que vi nacer acá en el Hub y que hoy se están consolidando, para mí es una alegría enorme. Así que agradecerle al rector Marlon, a todo el equipo que hicieron posible que hoy pueda estar aquí con ustedes. Y la idea es charlar de un tema que para mí es desafiante, que es cómo desde la universidad podemos lograr que cada uno de estos chicos que quieren emprender puedan aportar más valor. ¿Más valor para quién? Para el país, para la región, para la sociedad. Entonces, decidí llamarle a esta conferencia. Tenemos que cambiar acá la pantalla, no sé si ya cambiaron el foco, por favor. Perfecto. Decidí llamarle a esta charla El emprendedor universitario. Ustedes que están acá, cada uno de ustedes, ¿cómo puede agregar valor a la sociedad? ¿Cómo pueden contribuir para que el país crezca? Y quiero empezar justamente desde este punto, desde esta montaña rusa. ¿Y por qué quiero empezar desde acá? Porque hoy quiero que tengan claro, sobre todo los estudiantes que están ahí, que emprender es como una gran montaña rusa. Emprender es un desafío constante. Hoy está de moda el término emprender, pero al mismo tiempo es un término que tiene mucha inflación. Se habla de emprendedores, son todos emprendedores. Y se habla como que es algo fácil. Y emprender es una montaña rusa de sensaciones, de desafíos, de problemas, de retos. Un día nos levantamos diciendo, hoy vamos a conquistar el mundo. ¿Y qué pasa en estas montañas cuando subís y ves que estás allá arriba? ¿Qué pasa?
se han subido, ¿no? Viene la bajada. Y cuando le viene la bajada decís, ¿para qué me metí acá? ¿No? ¿Por qué me metí en esto? Lo mismo pasa con los emprendimientos. Cuando empezamos, creemos que vamos a conquistar el mundo. Y ahí empiezan los problemas, los desafíos, las oportunidades. Pero muchas veces se produce esa bajada y en esa bajada nos quedamos. Entonces, avanzando un poquito, esto es lo que está pasando en toda Iberoamérica. En toda Iberoamérica se ha llenado de emprendedores. Lo escuchamos a diario, histórico, permanentemente. La prensa nos muestra cómo se logró salir adelante. ¿No? En emprendimientos de todo tipo, todo color. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay una sensación positiva en cuanto a emprender. Si nosotros miramos lo que dice el BID, la CAF, Banco Mundial, todos nos dicen, el GEM, que en Iberoamérica el porcentaje de gente que emprende es superior incluso al de Estados Unidos. Y eso nos hace creer como que somos verdaderos superhéroes. Nos muestra que hay un entorno positivo hacia la innovación. Ahora, no nos tenemos que engañar. ¿Por qué? Porque por más que nos dicen esto, ¿no? Es buenísimo, la gente los quiere, están ahí para salir adelante con el país. Lo que termina pasando es esto, que es una paradoja. ¿Qué es lo que termina pasando? Que la mayoría de la gente que emprende en emprendimientos que agregan muy poco valor económico y social. Entonces, es justo sobre esto lo que quiero reflexionar, ¿no? A ver, estamos en la universidad. Estamos en la universidad más prestigiosa de Honduras, donde salen profesionales que yo he visto que están haciendo cosas increíbles. Tenemos que seguir repitiendo el mismo discurso de que todos son emprendedores, de que el emprendedor está saliendo adelante, o tenemos que empezar a pensar qué tipo de emprendedor queremos. Ustedes que están estudiando acá, ¿qué quieren ser? ¿Quieren cambiar el mundo? ¿Quieren ayudar a crecer el país? ¿Quieren cambiarlo? ¿O quieren poner un lugar donde hacemos baleadas, donde tomamos harina y hacemos pan? Entonces hay distintos tipos de emprendimiento. Y de eso es un poquito de lo que quiero hablar, de estos factores que están acá, ¿no? De alguna forma, nosotros lo que vemos es que hay factores que condicionan el tipo de emprendimiento. Entonces ahí vemos que el conocimiento, cosa que ustedes tienen, son unos afortunados. Recién yo escuchaba en la presentación anterior, 1 de cada 10. A ver, yo sí soy 1 de cada 10 de los que están acá sentados. Me sentiría orgulloso. Pero al mismo tiempo sentiría una responsabilidad increíble. Porque si ustedes no van a hacer ese cambio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? 1 de cada 10. Entonces ahí es donde los docentes, los profesores tienen un rol importantísimo para ayudar a transmitir este mensaje, a concientizar de la importancia de que ese uno sea capaz de generar 1000 puestos de trabajo, en vez de salir a consumir, a quedarse con el puesto de trabajo que ya está generado. ¿Entienden cuál es el punto? Entonces, cuando miramos cuáles son los factores que condicionan estos tipos de emprendimiento, uno es el conocimiento y las habilidades. Ustedes lo tienen, utilícenlo. La generación de redes, ustedes hacen vinculación acá. Son capaces de generar contactos con grandes empresas, con instituciones, de crear esas redes. Entonces, ese es el rol que tenemos que trabajar. ¿Cómo lograr, desde la academia, desde los estudiantes, desde los hubs, vincularnos para que ese tipo de emprendedores, que vamos a llamar dinámicos, se puedan generar? Entonces, cuando nosotros seguimos, empezamos a ver cómo se categorizan los emprendimientos. Vemos que el GEM, por ejemplo, dice, hay emprendimientos por necesidad y emprendimientos por oportunidad. Para tomar una de las categorías. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que a veces no consigo un trabajo, no tengo más remedio, entonces voy y me pongo a fabricar pan, para nombrar un ejemplo que suena constantemente, ¿no?
Ahora, eso es un emprendimiento por necesidad. Vuelvo al 1 de cada 10. Ustedes que están acá, futuros estudiantes, futuros graduados, ¿no les parece que tienen que emprender por oportunidad? ¿No les parece que ustedes tienen las herramientas y que la universidad les da las herramientas para que sean capaces de entender un desafío global, un problema, y con el conocimiento convertirlo en una oportunidad? Entonces tenemos el contraste, ¿no? El emprendimiento por necesidad, que en general es un emprendimiento que estructuralmente viene del conocimiento de la calle, de lo que aprendí en mi casa. O el emprendimiento por oportunidad. ¿De dónde sale? De cuando cada uno de los profesores que hay acá levanta la mira del estudiante y le hace ver mucho más allá, hacia las tendencias tecnológicas, sociales, regulatorias, hacia dónde está yendo el mundo. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando de que aparecen cantidad de figuras de emprendedores, ¿no? Emprendedores empresariales, emprendedores sociales, emprendedores freelancer. O sea, el freelancer es un emprendedor. Y veo que mucha gente dice, sí, sí, sí. A ver, probablemente a todos le podemos llamar emprendedor. Porque uno es emprendedor incluso en su propia casa, cuando tiene que resolver la comida y llegó corriendo y hay que alimentar a la familia. También es un emprendedor. Entonces, emprendedor es un término, como yo les decía, de que se ningunea mucho. Se habla mucho de emprender. Pero la reflexión yo quiero que vaya hacia cuál debería ser el rol de la universidad. ¿Cuál debería ser el rol de ese emprendedor que hoy está acá y que está dedicado a tener conocimientos, a tener habilidades, a generar redes que los otros 9 quedan por fuera en esa relación que contaba el speaker anterior? No tienen. Entonces ahí es donde entra el desafío de la universidad. Ahí es donde entra este concepto que se llama emprendimientos dinámicos. ¿Escucharon hablar alguna vez de emprendimientos dinámicos? Levanten la mano los que conocen qué es un emprendimiento dinámico. ¿Nadie? Algunos que tímidamente hacen así, sí, no hay ningún problema. Emprendimientos de base científica, emprendimientos dinámicos. Esto debería ser la palabra de todos los días en esta universidad. Ustedes deberían estar fomentando esto. Emprendimientos que se basan en conocimiento de punta. A ver, tienen un Innovation Lab, tienen tecnologías increíbles acá en la universidad. Entonces me extraña que no levanten la mano absolutamente todos. Porque el emprendimiento dinámico es aquel que en muy poco tiempo es capaz de generar mucho empleo, es capaz de generar divisas para el país, es capaz de generar crecimiento de manera responsable y con impacto. Entonces, ¿qué graduados queremos? ¿Qué emprendedor universitario queremos? El emprendimiento dinámico de base tecnológica sale de la universidad. No podemos pedirle a la universidad de la calle que nos genere este tipo de emprendimientos. Es ahí donde la responsabilidad de los académicos es central, de ayudar a mostrarles de que ustedes que están ahí tienen oportunidades increíbles para cambiar el país. Entonces, yo lo que hice acá es tomar un estudio de Hugo Cantis. Hugo Cantis es un referente argentino que estudia qué características tiene que tener un ecosistema para que genere emprendimientos dinámicos. Y si ustedes miran, hay 10 dimensiones, algunas de las cuales no las podemos controlar desde la universidad. Por ejemplo, el entorno competitivo empresarial. Pero no podemos directamente, pero sí indirectamente, porque nosotros formamos a los profesionales del mañana que van a estar en esas empresas. Pero cuando miramos todas las demás, lo que tiene que ver con conocimiento, capacidades de innovación, disponibilizar servicios de ciencia y tecnología, todas esas cosas están acá en la universidad. Entonces, ahí es donde viene el llamado a reflexionar cómo estamos utilizando esos recursos que tenemos. ¿Están bien integrados? ¿Están integrados en una red
que fluye, que permite cuando algunos de ustedes, estudiantes que están ahí, empiezan a soñar con utilizar esas impresoras 3D o la realidad aumentada, por ejemplo, para mejorar la salud en el país. Hay oportunidades para utilizar esa infraestructura y a partir de ahí experimentar y validar de que efectivamente esa idea loca puede convertirse en un emprendimiento dinámico. Entonces son preguntas que yo les dejo para que se las hagan, porque no es tener el aparato, es que se utilice de manera incorporada al proceso de aprendizaje. Dejar de ser el que habla. ¿Para qué? Para que los estudiantes hagan, para que avancen y generen conocimientos en base a estas dimensiones, en base a esa infraestructura que les permite crear. Entonces, cuando yo miro Iberoamérica, vemos ahí tres círculos, ¿no? Tres líneas. Una línea interior, que es lo que muestra cómo estamos en Iberoamérica. Y una línea exterior, que lo que muestra es el promedio de Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, los que están en el tope. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? De que en algunos aspectos, como condiciones de demanda, es decir, se necesita, estamos bien. Pero cuando venimos a otros aspectos como educación, lo que vemos son clases magistrales o cursos de emprendimiento no alineados a esta dinámica de permitir hacer, aprender, experimentar, integrarse a problemas reales de clase mundial. Y es ahí donde está el desafío. Lograr mover, ¿no?, lo que tiene que ver el tema de la cultura de levantar la mira, la cultura de hacernos responsables de, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba en la presentación anterior, preparar las clases previo a la clase que tenemos. Entonces hay una cantidad de temas que son culturales, que aquí los docentes tenemos el rol central de empezar a generar ese cambio. Entonces, en este sentido, les voy a dejar algunos tips que para mí son centrales. Primero, y acá voy a hablarle a los profesores, identificarse como intraemprendedores. Si ustedes no se sienten intraemprendedores, no se sienten emprendedores, ¿cómo van a transmitirle ese modelo de rol a sus estudiantes? Entonces, identificar a aquellos profesores que hoy yo sé lo están haciendo, porque a muchos que están acá los conozco y sé que tienen esa actitud intraemprendedora. Ahora bien, identifiquémoslos, ayudemos a que esos emprendedores, esos intraemprendedores, transmitan esos nuevos valores en la universidad. Por otro lado, tenemos que buscar generar innovaciones, pero por ejemplo, ¿qué tipo de innovaciones me refiero? Utilizar el hub. Ustedes tienen el hub de Unitec acá. Entonces, ¿cuál es la relación del hub con las asignaturas que no son necesariamente empresas? ¿Entienden lo que voy? Entonces, es pensar la infraestructura que tenemos de manera transversal, de manera dinámica, en la que si un profesor intraemprendedor se da cuenta en su asignatura que para poder explicar algo que de repente no tiene nada que ver con emprendimientos, puede utilizar alguna de estas tecnologías y de esa manera generar un aprendizaje mayor. Bueno, ese es el verdadero reto de innovación. Pero para eso, ¿qué requerimos? Cada profesor se replantee cómo está haciendo este proceso y que intente tener esta actitud de ser más intraemprendedor. Por otro lado, hay aspectos que para mí son centrales, como las conversaciones que se generan en la universidad. Ahí tengo un concepto que se llama la dieta de la información. ¿Qué significa esto? Yo quiero tener una comunidad innovadora, una comunidad emprendedora, que fomente a que los estudiantes que quieren emprender, emprendan dinámicamente. Ahora, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué conversaciones tienen a diario? ¿Qué conversaciones tienen? Porque de alguna manera, las conversaciones que tenés entre profesores, profesores con estudiantes, estudiantes con estudiantes, profesores con empresas, con la sociedad, son las que te hacen
poner desafíos y subir la vara cada vez más. Ahora, si yo estoy hablando de lo que está pasando ahora la reina Isabel, que está muy mal, pobrecita, ¿no? Y estoy hablando de cómo el clima de violencia o cómo tal cosa, y mis conversaciones giran siempre alrededor del fútbol, alrededor de... ¿Qué termina pasando? Estoy alimentando mi cerebro con comida chatarra. Ahora yo les pido que reflexionen un poco. A ver, ¿cómo se informan? No tienen por qué contármelo, pero es para que crezcamos juntos. ¿Cómo se informan? ¿Tienen una dieta de información saludable? ¿O la dieta de información de ustedes es venir a clases si son estudiantes y prender el televisor del profesor para que hable? Y con eso creo que, como decía Pedro, voy a aprender a nadar, voy a aprender a emprender. O sea, si tenemos una dieta pasiva en la que esperamos prender la tele, leer los titulares de los diarios, hablar de las cosas triviales que hablamos a diario, no vamos a tener emprendimientos dinámicos. Ahora, si yo deliberadamente empiezo a proactivamente seguir a determinadas personas en redes sociales, en vez de darle like a todas las payasadas que aparecen por ahí. Entonces empiezo a configurar mi entorno para que mi entorno me deje de alimentar con comida chatarra y me empiece a traer información de lo que a cada uno de ustedes les interese. Y acá es donde está el reto, ¿no? Entonces, un ecosistema universitario facilita estas conversaciones. Yo veo que acá en Unitec pasa, hoy lo estoy viendo acá, pero pasa a diario. A mí me gustaría llegar a mi trabajo y que me digan, ¿viste la nueva oportunidad que genera el metaverso? ¿Cuántos saben lo que es un metaverso? Levanten la mano. Bueno, mediano, 50%. ¿Por qué no saben? Hoy, cuando salgan de acá, pregúntenle a los otros que levantaron la mano, ¿qué es un metaverso? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Entonces, yo quiero estudiantes con hambre de conocimiento. Quiero profesores con hambre de conocimiento, que sean capaces de tener estas conversaciones, porque cuando se generan estas conversaciones es cuando empezamos a subir la mira. Y a eso es lo que yo me refiero cuando digo la dieta de la información. ¿Ah? Y como resultado de esto, y acá le hablo a la universidad, métodos de reconocimiento para esos profesores que innovan, que se destacan. ¿Por qué? Porque esto requiere un esfuerzo extra. Y está muy bien tener un esfuerzo extra, pero también está muy bien de que el día de mañana ustedes se sientan orgullosos y que se los reconozca por lo que están haciendo, por esos aportes. Y como decía el speaker anterior, poder medir el impacto de eso que están haciendo. Entonces, si empezamos a hacer estos cambios, lo que terminamos haciendo es una comunidad emprendedora, una comunidad que de alguna forma trasciende las paredes del aula. Y acá está la clave. No es un espacio estático en el que llegamos, prendemos el televisor y el profesor habla. No. La universidad es una comunidad de profesores, una comunidad de estudiantes, de profesores estudiantes, de sociedad, de empresa, de vinculación. Y si no fortalecemos esa comunidad y no generamos conversaciones interesantes, como decía, termina siendo una clase en la que pasivamente pretendemos aprender habilidades blandas por escuchar a la gente. Me encantó la reflexión de cómo aprendieron a andar en bicicleta, cómo aprendieron a nadar, cómo aprenden a emprender, cayéndose, intentando. Y acá tienen todos los elementos para hacerlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Entonces, en este sentido, acá tengo algunas otras reflexiones. Cuando hablamos de una comunidad que se viva, lo que estamos hablando es que esta actitud se puede desarrollar mediante la práctica sistemática. Pero ahí no es responsabilidad del profesor, responsabilidad del estudiante. Es responsabilidad de ambos. Y si no logramos esa sinergia, difícilmente podamos salir adelante
con esta comunidad que queremos desarrollar. Por otro lado, y a mí me gusta decirlo, porque lo hacemos en mi universidad, de que esta actitud no es solo para emprendedores, es una actitud en la vida, para los líderes que van a ser ustedes, y los miro especialmente a los estudiantes, y que en poco tiempo van a estar recibidos y van a estar quizás trabajando, pero quiero que incluso esos estudiantes trabajen con una actitud de intraemprendedores, de proponer y agregar valor. Y si uno se cree esto, es ahí cuando se empieza a dar el cambio tan necesario en todos nuestros países. Por otro lado, muchas veces se cree que emprender es un proceso, ¿no? Que es un proceso en el cual entran los estudiantes sin fecha, pasan por determinadas asignaturas, consiguen tales cosas y se gradúan. Eso es algo que tengo que desmistificarlo totalmente. El proceso de emprender no existe, es un error conceptual. Lo que existen son modelos de aprendizaje que le llamamos, en este caso, aprendizajes creativos, con un enfoque creativo, en el cual cada uno de nosotros, a través de prácticas, métodos, juegos vivenciales, va desarrollando a su manera esas habilidades. Pero no es un proceso lineal, y esto me parece muy importante tenerlo claro. Entonces, en este sentido, el desafío es este. El desafío es bajar la cantidad de teoría y pasar a entrenar mucho más estas habilidades. El desafío es, como digo ahí, entrenar, aprender, adaptarnos. ¿Cómo? Integrando los servicios. ¿Cómo? Saliendo del aula, buscando desafíos reales. Pero no solo los estudiantes, también los profesores tienen que participar en este elemento. Entonces, hay algunos elementos que me parecen señales, y acá los reforcé, que son aprender a pensar y moverse en incertidumbre. Y esto quedó claro con la pandemia. Primeros días del 2020, ¿cuántos de nosotros creíamos que iba a venir esto? Nadie. Estamos en un mundo en el cual todos los días nos sorprende algo distinto. Entonces tenemos que enseñarle a los estudiantes a moverse en incertidumbre, a tomar decisiones bajo riesgo, a no esperar siempre tener toda la información. Entonces es por eso que digo, ¿no? Aprender a pensar y actuar en incertidumbre. Ahora bien, quienes lo están enseñando, ¿son capaces de hacerlo? Porque si nosotros nos generamos esas condiciones, y lo que pretendemos como profesores, ahora voy a hablar, es tener siempre la razón y siempre está perfecto lo que digo, ¿qué va a pasar? Y no voy a estar generando estas nuevas formas de pensar. Entonces, implica a veces como profesores exponerte un poco, ponerte quizás en una posición un poco más vulnerable, ponerte más como mentor que como el que le da la luz a los estudiantes. No se habla de alumnos sin luz, le damos la luz. No, ese rol cambia. Cambia un rol de mentor, de acompañar, de ayudarlo en ese camino con la experiencia que ustedes tienen y ellos no tienen. No quedarse paralizado, ¿no? No quedarse paralizado. ¿Qué significa? Todos podemos cometer errores. Yo me equivoco permanentemente. ¿Por qué me equivoco? Porque me arriesgo, porque pruebo cosas que están en el límite de las tecnologías o en el límite de los nuevos modelos de negocio. Entonces es lógico que me equivoque. Y no está mal de que el profesor pueda decir, vamos a estudiar juntos esto. Es un cambio muy importante de actitud que tenemos que generar. Por otro lado, centrarse en identificar necesidades. Si yo me pongo en un rol superior, como profesor o como estudiante, ¿no? Me gradué de la Unitec, por lo tanto yo sé absolutamente todo. Es una mentira. O sea, tú podés graduarte, pero tenés que mantener la humildad de empatizar con el que tiene el problema, de entender desde su punto de vista cómo podemos ayudarlo y trabajar juntos para co-crear soluciones. Entonces, ¿estamos enseñando estas prácticas? Adaptarse a las condiciones cambiantes, ya hablé de esto, y aprender a alcanzar las metas que nos fijamos, esto es clave.
la resiliencia, la capacidad de subir y bajar en esa montaña rusa todas las veces que sean necesarias. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando el estudiante tiene una frustración? ¿Cómo trabajamos el fracaso en el aula? Son elementos claves si pretendemos de que intente llevar adelante un emprendimiento que va a exigir fracasar N veces. ¿Conoce Mercado Libre? Mercado Libre es una plataforma como eBay. Marcos Galperín, con el cual trabajo con él, hablo con él, fracasó más de 21 veces para conseguir los fondos para su emprendimiento. ¿Cuántos de ustedes se bancarían 21 veces que le digan tu idea es una porquería? Piensen con la mano en el corazón. ¿Cuántos de ustedes soportarían 21 veces que te digan tu idea es una porquería? A eso es lo que me refiero. Entonces, a veces yo siento que mimamos demasiado al estudiante, y perdón por los estudiantes. Y creo que hay que exigirles más en ese sentido. La capacidad de levantarse ante las frustraciones y seguir adelante. Yo no estoy diciendo dejarlos tirados. Yo lo que estoy diciendo es que aprendan a hacer el ejercicio de caerse y levantarse, porque eso es lo que el emprendedor necesita. Generar esa resiliencia para poder seguir adelante. Y acá les quiero mostrar las 5 habilidades claves que nosotros trabajamos y que nos ha permitido tener hoy 3 unicornios desde Uruguay, desde allá abajo. Tener 3 unicornios, 3 empresas que valen más de $1.000 millones. Y que, ¿saben qué? Las crearon estudiantes como ustedes. Estudiantes como ustedes. Pero encontraron esas oportunidades y las sacaron adelante. Una, por ejemplo, la conocen seguro, que es Pedido Ya, ¿no? Acá está Pedido Ya. ¿Cuántos de ustedes saben que lo crearon 3 estudiantes? 3 estudiantes. Entonces, se puede hacer, pero hay que fomentar esto. Hay que fomentar la competencia de, primero, definir cuál es el desafío que quiero llevar adelante. Y es donde el rol de los mentores es central. Ayudarlos a subir la vara y mirar más lejos. Definir el desafío de innovación. A partir de ahí, experimentar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y acá hablo como el profesor que llevo adentro, muchas veces tenemos la facilidad para decir, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la sabemos todas. ¿Y saben qué? Guárdense la lengua. Dejen que el estudiante se pegue contra la pared. Por más que tú sabés que eso está mal. Y eso es parte de un aprendizaje que yo tuve que hacer como profesor. Les voy a contar algo. Cuando empezó Pedido Ya, nosotros casi bochamos el proyecto. Lo presentaron como tesis de fin de carrera y el comité de notables dijo, esto es muy elemental para un proyecto de fin de carrera. Por suerte hubo gente en ese comité que dijo, no, puede tener esto, puede estar buenísimo. No existiría hoy el primer unicornio que nació en mi país. Entonces a mí me da mucho miedo cuando no hacemos estos actos de humildad, cuando no nos damos cuenta que a veces es mejor para el proceso de aprendizaje que el estudiante se choque contra esa pared. Ayuda a que se choque más rápido. Y eso es validar. Eso es validar. Entonces, ¿qué es validar? En vez de decirle, no lo hagas porque yo sé que eso no funciona, y ahí quedan ustedes como genios, pero el estudiante no aprende. A decirle, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y prepararle la alfombra roja para que se reviente. Es muy loco lo que estoy diciendo. Pero en definitiva, es ahí donde sale la resiliencia, es ahí donde sale la habilidad de caerse y levantarse. Y a partir de ahí, empatizar, entender, te caíste, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Entendiste cuál era la necesidad? Una de las cosas que más he aprendido a lo largo de estos 20 años, la mayoría de los emprendedores empiezan con una solución inventada, teórica, y no con un problema o una necesidad. Enseñarles de que cambien el foco de creerse que la saben todas a entender lo que la sociedad, la empresa, el mundo necesita,
es una de las tareas más difíciles que tenemos como profesores. Miren que, de nuevo, podés decírselos 20 veces, se los decís 20 veces, pero hasta que no van al hub y se pegan la alfombra roja contra la pared, no lo aprenden. Ahora, cuando sacrificaron varios fines de semana de salir para llevar adelante su idea y se pegaron una piña, y les puedo asegurar que aprendieron de por vida. Ese es el cambio de enfoque. Por otro lado, generar ideas. Es decir, una vez que se la pegaron, ¿y cómo lo podés solucionar de otra manera? ¿Hay otras formas? ¿Qué necesitas? Y aparece el poder de la comunidad, el poder de la co-creación, del trabajo en conjunto. Porque las ideas más locas salen de esta dieta de la conversación, es decir, de las conversaciones ricas que tenemos. Pero antes hay que sobreponerse al miedo de contar tu idea. Cosa que mucha gente no se anima porque dice me la van a copiar. Entonces, estos son los 5 elementos claves que nosotros trabajamos. Y es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Compartirles de alguna forma, como cierre, de que acá en UNITEC, en Honduras, en Centroamérica, está lleno de emprendedores. Ahora, ¿son el tipo de emprendedores que queremos? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Reforcemos la comunidad, reforcemos aquellos emprendedores que están naciendo, pero con una mira de emprendimientos de base tecnológica, base científica. Ayudemos a esos profesores que están dando un esfuerzo extra por ser profesores intraemprendedores, por salirse del molde del aula, por conectar los servicios que hay en la universidad. Y si hacemos todo eso, van a tener un Honduras notable, un Honduras increíbles, porque no es estarle pidiendo al gobierno que cambie las cosas, es que ustedes sean los protagonistas de ese cambio. Muchas gracias. Agradecemos al máster Enrique Topolansky por la conferencia impartida el día de hoy. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas y estaremos dando lectura a las que nos han compartido por medio del chat. Y sepan que tienen toda la apertura para poder levantar su mano en este momento y parte del equipo estará compartiéndoles un micrófono para que la puedan desarrollar. Tenemos la primera consulta, máster, por parte de la docente Valerie Ochoa. ¿Qué recomendaría para el fomento de la cultura emprendedora en nuestros estudiantes? Usted que conoce de cierta forma nuestro contexto, ¿qué nos está haciendo falta? A ver, yo creo que UNITEC está por el camino correcto. Cuando digo UNITEC, digo SAUTEC también, porque, como les dije, sí. Ajá. Acá están de 21 universidades, entonces hablo en general. Okay. Yo creo que Honduras en general está haciendo mucho esfuerzo por avanzar. Lo primero que tenemos que hacer, en mi opinión, es empezar a diferenciar los tipos de emprendimiento y entender de que está bien ser un emprendedor por necesidad. A veces no hay más remedio. ¿Por qué? Porque si no hay empleo, hay que salir a rebuscársela. Y yo haría lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que pagar el alquiler, está perfecto. Ahora, cuando tenemos conocimiento, que es un producto lamentablemente escaso, cuando tenemos capacidades como hay en las universidades, el mensaje es, utilicémoslas bien, para que esas personas que son las afortunadas de haber llegado a la universidad sean capaces de al menos pensar en por cada, de alguna manera, emprendimiento que hacen, multiplicar por 5. Yo no estoy diciendo que multipliquen por 1000, ojalá lo podamos hacer. Pero si nosotros nos ponemos como meta que cada egresado universitario, en vez de salir a tomar un puesto de trabajo existente, empieza a poner una empresa donde es capaz de contratar 3 personas más, 5 personas. Digamos un país distinto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace desde la universidad con la vinculación universidad-empresa. Se hace generando ecosistemas abiertos. Cuando nosotros vivimos en ecosistemas endogámicos y cerrados,
en el cual pretendemos quedarnos solo los que tenemos el privilegio de estar en la universidad todos juntitos, se genera una brecha cada vez más grande. Y los países con brecha y sin movilidad son los que primero se hunden. Entonces, de la universidad, la extensión, la vinculación, la generación de entornos de incubación primero, que permitan validar ideas y que a partir de ahí ayuden a crecer con una meta global. ¿Tá? Hay cosas, por ejemplo, cosas muy simples que se pueden hacer. ¿Por qué no empezamos a trabajar en generar fábricas de software? Para decir algo. Fábricas de software que de alguna manera empieza, en vez de exportar como las maquilas exportan ropa, exporten horas de gente que sabe computación. Así fue como empezó mi país en los 80. Hoy exportamos 1.500 millones de dólares. Cambió la matriz del país. Pero cuando vos empiezas a hacer esto, empiezan a aparecer otros nuevos posibles emprendimientos. Pero por algún lado hay que empezar. O aprovechen la oportunidad ahora de todo lo que es esto, la digitalización, todo lo que tiene que ver con espacios inmersivos, realidad aumentada. No sé si ustedes saben, pero aparece toda una economía paralela que hoy se da en esto que se llama metaverso, y que la mayoría de la gente la está ignorando. Y hoy ya hay gente viviendo en esos espacios, ganando dinero. Tienen desafíos muchísimos, hay cosas que no comparto de esos espacios. Pero lo que sí estoy seguro es que si empezamos a ayudar a explotar esas nuevas economías, el país puede cambiar. Infinitas gracias por su respuesta, Máster. Tenemos una segunda consulta por parte de la docente Clelia Esmeralda y ella nos hace la siguiente interrogante. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para poder emprender? Bueno, factores que tenemos que tomar en cuenta tienen que ver, si estamos hablando de emprendimientos dinámicos, para mí uno de los más importantes es el conocimiento, la capacidad de resiliencia y el ecosistema que generamos de apoyo para que esos emprendedores puedan crecer. Ahora, si yo lo miro más como inversor, lo que tengo que ver, por ejemplo, tan sólido es ese equipo, ¿no? ¿Qué mercado tiene? ¿Qué capacidad real tiene de llegar a ese mercado con ese producto? Y a partir de ahí es que puedo ayudarlos a que se puedan expandir al mundo. Muchas gracias. Tenemos una consulta desde acá del auditorio. Mucho gusto. Quiero pedirle un consejo para los estudiantes, porque una de las cosas que más he notado es precisamente que les da miedo, y por más que he tratado los padres de llevarlos, tienen ese miedo como a decir, no, me da miedo, o sea, llegar a ese estado. Entonces, como tienen más experiencia, ¿qué les pasa a ellos? Porque eso se tiene la capacidad, o sea, ellos no creen que lo mismo en clase, tienen inspiración, van a los espacios, pero tienen ese factor de ese paso, ¿qué paso le hace para decir no tienen que Muchas gracias, y todos tenemos miedo. Yo tengo miedo cuando nombran, me dicen mi nombre para que pase acá a dar esta charla. Todos tenemos miedo. O sea, y el que no tiene miedo es un mentiroso o tiene algún problema. Ahora, hay dos tipos de personas. Están las personas que tienen miedo y se van para atrás y se quedan congelados. Están las personas de que el miedo los hace avanzar, ¿no? Entonces, como docente, como profesor, de alguna manera, es ayudarlos, primero, a generar la confianza interna. Nosotros trabajamos con una metodología que tuve el gusto de compartir acá en UNITEC, que se llama de adentro hacia afuera, inside out. Entonces, y acá voy a robar una frase de Kobe: no hay victorias públicas sin victorias privadas. ¿Qué significa esto? Esto significa de que es lógico de cuando sos estudiante, sobre todo, tengas miedo de, por ejemplo, levantar la mano en clase y decir no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces, el aula es el primer laboratorio, es el primer gimnasio donde nosotros como profesores
podemos empezar a entrenar a nuestros estudiantes a respetar el miedo, pero a vencerlo. Entonces, el miedo no lo vas a perder nunca. Ahora, vos podés decir, yo tengo un propósito, tengo un sueño. Y si tenés un propósito y un sueño claro, vas a estar dispuesta a dar ese paso, dar el otro paso. Y vas a llegar acá y te va a dar miedo. ¿Por qué te va a dar miedo? Porque, ¿qué pasa si me caigo? Ahora bien, si tú entrenaste bien y poco a poco empezás a ayudar a que se anime a levantar la mano y dar su opinión, ¿no? ¿Cuánta gente se levanta la mano y da su opinión cuando no está de acuerdo con toda la audiencia? Entonces, son pequeños pasitos que te van sacando de tu zona de confort, pero no solamente porque le decís no tengas miedo. Si vos le decís no tengas miedo, vas a tener mucho más miedo. ¿Tá? Ahora, si vos me ayudás y un día en la clase me haces pasar adelante de manera inesperada a que hagas una presentación, solamente ese ejercicio ya lo sacó de la zona de confort. Y otro día lo pones a una situación diferente. Entonces, la capacidad docente, que es increíble y es infinita, de generar juegos, dinámicas en el aula, que permitan que el estudiante se enfrente a la incertidumbre, vaya formando su mecanismo de toma de decisiones y se dé cuenta de que el miedo es un amigo que tenemos adentro, con el cual hay que convivir. Pero como amigo que es, le podés hablar y de a poco te vas animando a hacer cosas que antes parecían tremendas. Ese es un poquito el consejo que te puedo dar. Muchas gracias. Tenemos una segunda consulta por parte de la doctora Durón. Gracias. Esta es una pregunta sobre emprendimiento y migración. Yo le comenté hace poco un estudio que evaluaba eso en el Valle de Sula. ¿Existen ejemplos de emprendimientos que involucren a los migrantes? Porque ellos mandan muchas remesas a países como Honduras. Ellos necesitan algunos servicios y las familias de ellos aquí en Honduras también. Y eso tal vez le deje alguna idea a los estudiantes y a otras personas aquí. ¿Hay experiencias en otros países sobre usar esta situación para emprendimientos? A ver, en realidad eso es parte de lo que yo llamo la red, ¿no? Si tú tenés una red, que es una red de confianza, porque quien está en Estados Unidos es de repente un tío, un padre, un amigo, un primo. Una red es como un brazo largo que te permite llegar a oportunidades increíbles. ¿Por qué no esa persona que está en Estados Unidos no puede captar, por ejemplo, diseños de página web que lo hagan personas acá y que trabaje como un vendedor para los que están acá en Honduras? Entonces, muchas veces lo que falta es entender el potencial de las redes que tenemos. Hoy hay millones de personas, el otro día escuchaba en el informativo que no se sabe exactamente cuántos hondureños hay en Estados Unidos, pero sí se sabe cuántas remesas entran. Entonces quiere decir de que hoy hay gente allá que está viendo oportunidades que probablemente sea mucho más económico y se pueda hacer acá mucho mejor de cómo se hace allá. Entonces, utilizar ese potencial es un diferencial muy grande, pero hay que ayudarlos mediante co-creación de ideas a que sean capaces de entender cómo potenciar ese vínculo en beneficio de, por ejemplo, todos los negocios digitales que se están dando y que se pueden hacer desde acá para Estados Unidos. ¿Ah? Y sería sensacional. Eso sería un poquito lo que te puedo contar. Lo que hay que evitar, sumando a esto, es que de alguna manera la gente cree acá, emigre y deje acá vacío. ¿Tá? Y eso es lo que de alguna manera se logra cuando tú empezás a cambiar las condiciones del contexto. Cuando tú vas mejorando todo, se genera menos brecha y ahí es cuando la gente dice, a mí me gusta estar acá, donde está mi gente, donde está mi cultura, donde están mis conocimientos. Bueno, eso en mi país pasó muchísimo. Ahora, por suerte, en tecnología, las empresas se siguen localizando en el país, pero trabajan principalmente para Estados Unidos.
Infinitas gracias, máster. Con esta consulta realizada por la doctora Durón cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Por factor tiempo, sin lugar a dudas, nos quedaríamos acá conversando sobre la importancia del emprendimiento y más cómo llevarlo a nuestros salones de clase, que se torna un verdadero desafío, pero a la misma vez un reto que vale la pena poder tomar. A continuación haremos entrega máster de un reconocimiento, el cual dice así. Congreso de Innovación Educativa 2022, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC otorga el presente reconocimiento a Máster Enrique Topolansky por su participación como conferencista en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2022, 8 de septiembre de 2022, CEUTEC UNITEC. Invitamos para la entrega al ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, para que pueda subir al estrado y hacer la entrega del reconocimiento. Invito a emprender dinámicamente porque se puede. Gracias. Y claro que puede, despedimos nuevamente al máster Topolansky con un fuerte aplauso y agradecemos infinitamente su participación. De esta manera finalizamos las actividades presenciales del Congreso y a partir de este momento todas las siguientes actividades se realizarán por medio de la plataforma digital, por lo que les invitamos a conectarse y a seguir participando en el Congreso de Innovación. La siguiente actividad en la agenda del Congreso es un espacio de networking de 11:30 a 12 del mediodía. Para participar, únicamente deben dar clic en la palabra networking del menú principal de la plataforma digital, así que les animamos a poder participar. Agradecemos a todos por su asistencia y atención a este evento. Que tengan un buen día.